Hermanos, hermanas, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo domingo más para alabar y exaltar a nuestro Señor. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, gracias a Dios por la oportunidad de este tiempo, gracias a Dios también por la tecnología que la podamos utilizar para por estos medios poder transmitir la palabra de Dios, poder exaltar y adorar a nuestro Señor, sobre todo aquellos que por alguna razón no han podido llegar hasta el templo. Y adicionalmente también porque estos medios nos permiten traspasar las barreras de la distancia, del tiempo, las fronteras de cada país. Entonces le damos gracias a nuestro Señor por eso. Quiero invitarles antes de empezar este culto dominical a leer Isaías 25:1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. En otra versión nos dice: tus planes son fieles y verdaderos. Jehová eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a exaltar, alabar el nombre de Dios. Vamos a decirle a través de este tiempo que lo amamos. Y también vamos a aprender de lo que el Señor quiere decirnos a través de las palabras de nuestro pastor, a través de la prédica de hoy. Vamos a comenzar la alabanza del día de hoy. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y grandes y fieles son las promesas de nuestro Señor. Y como decía en el versículo, Él las ha cumplido desde siempre y hasta siempre, desde tiempos antiguos, y las seguirá cumpliendo para sus hijos. Quiero invitarlos a seguir cantando. La siguiente canción es Mi culpa Él llevó, y vamos a darle gracias a Dios por eso, porque su Hijo Jesucristo murió en la cruz y justamente fue para eso, para llevar mi culpa, para librarme de toda maldad y para regalarme la vida eterna. Al Señor gozoso alabaré.
llevará, perdón tendrás si acudes al Señor. Tu culpa llevará, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Y vamos a venir gozosos al Señor porque Él nos ha salvado y porque Él ha llevado su culpa. Quiero invitarles, hermanos, a orar, a levantar nuestra oración a nuestro Señor y a darle gracias por todas las bendiciones que Él nos da a nosotros. Oremos. Padre, mi Señor, te damos infinitas gracias, mi Dios, por este tiempo, mi Señor, por todas las bendiciones que nos das, las abundantes bendiciones que recibimos de ti, mi Señor, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestro alimento diario, mi Dios, por el sol, por el tiempo, por el verano, por el invierno, por todas las cosas que recibimos y disfrutamos de ti, mi Señor. Gracias, mi Padre, porque nos cuidas en todo momento, mi Padre. Gracias, mi Señor, porque estamos bajo tu abrazo, bajo tu cobijo, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos garantizas la vida eterna, mi Señor, nos garantizas tu amor perpetuo, mi Padre. Y gracias te damos, mi Señor, porque nos permitas en este tiempo poder estar de pie, poder estar conversando, poder estar ante ti, mi Padre, y poder, Señor, alabarte y amarte, mi Señor, y estar junto a ti en todo momento, mi Padre. Bendice, mi Padre, este culto dominical, mi Señor. Permite, mi Padre, que nuestros corazones se abran, sean corazones que puedan receptar tu palabra, mi Señor, que podamos escuchar tu palabra, mi Señor, y que podamos ponerla en práctica en el día a día, mi Padre. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Te agradecemos, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como última canción vamos a quiero cantar una linda canción, y pues la letra dice: de un hombre que me transformó. Y así es como un día Jesús transformó nuestro corazón, se adueñó de él y pues se quedó con nosotros para siempre. Es mi amigo más fiel, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo más fiel, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Hermanos, es un gusto haber alabado a nuestro Señor, y justamente cantamos una canción de aquel hombre que nos transformó, y damos gracias a Dios por eso. Vamos a dar paso a la prédica de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Gabriel, y vamos a abrir nuestros corazones y que la palabra de Dios se pueda grabar en ellos para siempre, y en todo momento la podamos estar practicando.
Qué bendición es poder cantar a nuestro Dios, alabarle y también poder declarar que Él es quien ha estado cuidándonos durante esta semana que terminó. Y ahora que estamos empezando una nueva, es bueno poder hacerlo alabando a nuestro Dios, pero también disponiendo nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Quiero que por favor puedan acompañarme al Evangelio de Mateo. Y vamos a estar estudiando acerca del costo de seguir a Cristo, ¿sí? Muchos de los que estamos acá, muchos de los que nos reunimos a poder ver este video, este culto, queremos aprender más de nuestro Dios, queremos conocer más de Él y hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero ¿cuál es el costo que tiene el seguir a Cristo? Así que vamos a estudiar de eso en esta mañana. Vamos a empezar orando, mis hermanos. Padre amado, Señor, qué bendición es poder tener tu palabra para poder estudiar, Señor, y para poder ver lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que muchas veces venimos a ti, Señor, porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades y creemos, Señor, que al llegar a ser tus hijos, pues vamos a dejar de sufrir, Señor, todas esas cosas que tenemos que pasar acá. Pero lo que tu palabra nos enseña es que en realidad cuando venimos a ti vamos a tener aún más dificultades, más problemas, porque hay un enemigo que no va a estar contento con que podamos crecer y con que podamos estar firmes en tu palabra. Así que queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que podamos entender lo que tu palabra tiene para decirnos en esta mañana. Gracias, Padre amado, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que por favor podamos revisar ahí en Mateo, por favor, capítulo 16. Y estoy seguro de que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado este versículo o más de uno lo sabemos de memoria. Pero quiero solo tener este versículo en mente a manera de introducción. Mateo 16, 24, la palabra de Dios dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y como les decía, creo que más de uno lo sabemos de memoria, ¿cierto? Sabemos que para seguir a Cristo yo tengo que tomar mi cruz, debo seguirlo a Él, pero debo antes de eso negarme a mí mismo. Ahora, ¿qué significa negarme a mí mismo? Pues simple, ¿cierto? No hacer lo que yo quiero hacer, no hacer lo que tal vez preferiría hacer. Por ejemplo, es domingo, ¿cierto? Estamos reunidos aprendiendo de la palabra de Dios, pero tal vez me gusta ver el fútbol, ¿cierto? Y justo ahora está jugando mi equipo favorito y quiero ver a mi equipo jugar antes que estar en el culto. No sé, madrugo y me encanta ponerme a cocinar, ¿cierto? Y no leo la palabra de Dios. O cuando tengo un tiempo libre, no me siento a hacer mi tiempo devocional, sino veo una película, sino me voy al parque a pasear, a hacer compras, no sé, las cosas que a mí me gustan y dejo de un lado las cosas de Dios. Entonces ahí no me estoy negando a mí mismo. Entonces negarme a mí mismo es decir, no, yo no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a salir acá, sino más bien voy a concentrarme en leer lo que el Señor tiene para mi vida. Es difícil, ¿cierto? Voy a madrugar porque sé que mi tiempo es bastante corto, pero si madrugo una media horita más voy a poder tener mi tiempo devocional. Eso también es negarme a mí mismo, porque estoy dejando media hora de mi sueño para poder tener ese tiempo de comunión con mi Señor. Eso es negarme a mí mismo, pero qué fácil es hacer lo que a nosotros nos gusta. Así que el costo de seguir a Jesús en realidad es un costo que muchos de nosotros muchas veces lo pensamos, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez que tú vas a comprar algo y cuando tú ves el precio dices, chuta, no pensaba que costaba eso, está un poquito caro y creo que mejor voy a esperar y luego lo compro? Y eso no debería pasar cuando analizamos el costo de seguir a Jesús. Cuando vemos el precio de seguir a Jesús, tenemos un relato en el libro de Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, que quiero que podamos revisarlo, donde vamos a ver a 3 personas que quieren seguir a Jesús, que reciben ese llamado de parte de Jesús para seguirlo,
pero ellos no están dispuestos a pagar ese costo. ¿Por qué? Porque para ellos era alto. Entonces, vamos por favor a Lucas capítulo 9 y vamos a estar revisando ahí desde los versículos 57 al 62. De seguro también has leído esto y vamos a ver que es un relato muy conocido, pero que en esta mañana nos va a dejar una enseñanza muy enriquecedora. Lucas 9, desde el 57 al 62. La palabra de Dios dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Verso 59. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Versículo 60 estamos. Y dice: Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este mismo relato lo encontramos en Mateo, el capítulo 8, y es un complemento también a este que acabamos de leerlo en Lucas 9. Pero, como te dije, aquí podemos identificar a tres tipos de personas. El primero dice que se acerca a Jesús. Jesús estaba de camino. Dice, si tú lees ya los versículos que están antes, te vas a dar cuenta que Jesús está yendo de camino a Jerusalén, pero él va a pasar por Samaria y dice que lo repudian, lo rechazan. Los versículos del 51 al 56 nos muestran eso. Él iba a pasar por Samaria para ir a Jerusalén, pero ellos lo rechazan, no quieren que Jesús esté ahí. Entonces él tiene que seguir su camino junto con sus discípulos, y es cuando un hombre se acerca. ¿Pero qué hombre era el que se acerca? Acompáñame por favor, te dije en Mateo 8, por favor. Ahí vamos a ver quién era este hombre. Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, Mateo ya nos relata quién era este hombre que se acerca a Jesús a decirle: Señor, yo te voy a seguir. ¿Quién era? Un escriba. Era alguien que conocía la ley. Era un hombre importante. Era un hombre que socialmente tenía una posición alta. Y dice: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Es interesante esto, porque es una propuesta muy hermosa, pero también muy comprometedora, porque le está diciendo: te voy a seguir a donde quiera que vayas, haga frío o haya donde dormir o no haya donde dormir, o si está mucho sol o si no hay nada que comer, yo te voy a seguir, voy a estar contigo siempre. Y más de uno hemos dicho eso alguna vez, ¿cierto? Yo voy a estar contigo siempre. Tal vez se lo hemos dicho a otra persona. Ahora yo te pregunto, ¿se ha cumplido eso? Muchas veces no, ¿cierto? Porque cuando vemos que la situación no está saliendo como nosotros esperamos, decimos: chuta, yo no pensé que era así. Entonces, me hago a un lado. Cuando nosotros vemos lo que dice este escriba, este hombre importante, que él va y se acerca a Jesús y le dice: yo te voy a seguir. ¿Sabes? Dice acá que Jesús le responde: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que estaba diciendo Jesús es que el seguirlo a él, el seguir a Jesús, en realidad es algo que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿En qué sentido? En el que muchas veces vamos a tener que afrontar situaciones las que no esperamos vivir. Todos queremos tener una situación favorable, ¿cierto? Tener mi casa, mi carro, mi familia, que no nos falte la comida, la salud. Pero muchas veces
tenemos que pasar por pruebas, donde pierdo a un familiar querido tal vez, donde mi casa está en peligro, donde mi familia no tiene que comer. Y vemos todas estas situaciones y decimos, wow, es duro seguir a Cristo. Pero este es el precio que Jesús le estaba diciendo a este hombre que debía pagarlo, a este escriba que conocía la ley. ¿Y sabes lo que hace? Dice acá que este hombre ya no respondió nada. No tenemos registro de lo que este hombre dice, por lo que podemos deducir y podemos entender que se desanimó. ¿Qué representa este primer hombre? Es el seguidor de Jesús que lo hace tal vez por emoción, ¿cierto? Estoy pasando un momento de prueba, un momento de tribulación, y escucho que Jesús está ahí para ayudarme, que está ahí para sacarme de mis problemas, y digo, yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús, pero cuando voy a la iglesia, estoy caminando con Cristo y me encuentro que se enferma mi hijo, me enfermo yo, se enferma mi esposa, ahora que estamos pasando esto de la pandemia, llego a contagiarme y se contagia mi familia y tal vez alguien muere, y yo digo, entonces esto no es para mí, es muy duro y estoy yendo por el camino equivocado. Entonces vemos que el precio de seguir a Jesús no debe basarse en mis emociones. Yo no puedo decir, sí, yo quiero hacer esto, y luego me doy cuenta que no es lo que realmente quisiera hacer. Entonces esto es lo que pasó con este escriba. Pero como paréntesis nomás quiero decirte, en la respuesta que Jesús usa para hablar con este escriba, dice que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando él usa este título para referirse a él mismo, el Hijo del Hombre, es un título que se dice por muchos teólogos que era uno de los títulos favoritos para Jesús. ¿Por qué? Porque daba la idea de que él venía de parte de Dios y daba la idea de su misión para con la humanidad, de salvarla. Este título, el Hijo del Hombre, dice Rairi dice que pone en relieve su humildad y su humanidad, pero también su sufrimiento y su muerte, y por último su reinado futuro como rey. Entonces vemos acá cómo este título del Hijo del Hombre aplicaba a todo lo que Jesús venía a hacer acá en esta tierra. Primero, humillarse, mostrarnos cómo debemos vivir humildemente, pero luego también el padecimiento que él tenía que sufrir, dando su vida por amor a cada uno de nosotros. Y por último, lo que estamos esperando es que él venga a reinar en esta tierra. Como te dije, eso solo a manera de paréntesis. También este título, el Hijo del Hombre, se nombra más o menos aproximadamente 80 veces en el ministerio que Jesús hizo acá en la tierra. Así que continuamos. Vimos el primero entonces, que era aquel seguidor que quiere seguir a Jesús, pero por emoción. Cuidémonos de ser como este escriba, ¿sí? Podemos conocer la ley, podemos conocer la palabra de Dios y tal vez enseñarla y decimos, no, eso es fácil para mí, pero cuando viene una prueba nos desanimamos. Así que cuidémonos, mis hermanos, de poder ser como este escriba. Seguimos entonces, estamos en Mateo. Y dice, versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, cuando nosotros vemos lo que Jesús dice acá, podemos decir, wow, qué duro, ¿cierto? Jesús tal vez no tenía ese amor por su familia. Jesús no sabía lo que era el cuidar a su padre y a su madre. No, en realidad lo que él estaba diciendo es que el reino de Dios y las cosas del cielo son mucho más importantes que cualquier cosa acá en la tierra. Eso no quiere decir que yo voy a dejar a mi padre allá que se muera si él no tiene quien lo cuide, a mi madre allá que ella vea cómo se arregla si tal vez es una viuda y no tiene cómo vivir. No, sino que debo encargarme y cuidarme de que esas cosas me quiten o quiten de mi mirada el servir a Dios,
¿sí? Que no sea una traba para poder servir a Dios, sino que incluso aún con eso yo pueda servir a Dios. Pero cuando nosotros estudiamos lo que dice acá, en realidad este hombre no tenía a su padre muerto en ese momento. Él tenía que esperar a que su padre muera. Muchos sugieren que también esto nos da una idea de que el hombre estaba esperando que sus padres mueran para él recibir su herencia y luego poder servir a Cristo. Entonces, este segundo ejemplo, nos habla más de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Es el Señor? ¿O tal vez es tu familia? ¿O tal vez es tu economía? No, como dijimos, no es malo tener a mi familia como prioridad. Pero si ellos están quitando mi tiempo para poder conocer del Señor, para poder, como esposo, como padre de familia, para poder incluso guiarlos a ellos, entonces yo debo hacer un balance ahí. El Señor debe estar en el primer lugar. Si yo he decidido seguir a Cristo, necesito dar el primer lugar de mi vida, para así poder ejercer mi papel como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como la palabra de Dios nos manda. Es triste ver cómo nuestra sociedad va de mal en peor. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra de Dios a un lado y decimos, no, es que él era malo, no, es que esa persona era así. Pero es porque como sociedad y como familia hemos empezado a dejar la palabra de Dios a un lado y decimos, no, es importante que compartamos en familia y tenemos fiestas y tenemos viajes y la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuidémonos de que toda cosa nos esté quitando el privilegio de poder conocer más a nuestro Señor. Este seguidor acá, este discípulo de Jesús que le dijo, deja que entierre primero a mi padre, lo que estaba diciendo el Señor, yo quiero seguirte, pero después de que yo haga lo que espero, después de que yo reciba lo que estoy esperando. Y también algo que nos dice Rairi ahí regresando a Lucas, ¿sí? Porque revisamos este pasaje también en Lucas. Y Rairi nos dice que las cosas del cielo son más apremiantes. Las cosas del cielo, lo que Jesús estaba diciendo es que las cosas del reino de Dios son primordiales para que nosotros podamos llevar una vida como le agrada a nuestro Dios. Y también tenemos un tercer ejemplo de un seguidor de Jesús que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Lo revisamos entonces, por favor, regresamos a Lucas, donde estábamos leyendo inicialmente, y vamos a revisar el versículo 61 y 62. Dice la palabra de Dios: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos este tercer ejemplo que tenemos de un hombre que no quiso y no estuvo dispuesto a seguir a Jesús, de pagar ese precio para seguir a Jesús, podemos aprender entonces que cuando yo estoy entrando y yo estoy caminando en la vida cristiana, no debo regresar a ver atrás. Si yo decidí seguir a Cristo, entonces no debo volver atrás. Y es hermoso porque hay un himno de esto, que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Jesús nos da una enseñanza acá, y es que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto del reino de Dios. Es una enseñanza, y Jesús usa una ilustración que es en cuanto a la siembra, ¿sí? Dice, cualquiera que pone su mano en el arado. Esto quiere decir alguien que está trabajando en un terreno. Y dice un comentario que cuando uno ponía su mano ahí tenía que estar fijo viendo hacia el frente, porque si regresaba a ver hacia atrás, el surco, la línea que estaba trazando, salía chueca. Y eso no dejaba una línea recta para luego poder ir poniendo la semilla. Entonces, es una ilustración que el Señor usa para decir, si tú ya entraste y si tú ya empezaste a caminar, entonces no regreses a ver atrás. ¿Por qué? Porque estás amando más a lo que quedó atrás que a lo que tienes por delante. Eso quiere decir que tu corazón sigue atrás.
quiere decir que en realidad no quieres ser un discípulo de Cristo. Entonces vemos acá que si comenzamos a caminar con Cristo, pero digo, no, es que antes me iba mejor, ¿cierto? Cuando no era cristiano tenía mejor trabajo, tenía mejor salud, entonces comenzamos a amar más lo que quedó atrás y no somos agradecidos con el Señor por lo que tenemos ahora, incluso a pesar de las pruebas que pasamos. ¿Sabes? Esto nos recuerda al pueblo de Israel. ¿Recuerdas? Cuando estaban en el desierto y ellos pasaban por momentos donde no tenían comida, no tenían agua y decían, ¿para qué vinimos al desierto? ¿A morir? En Egipto teníamos muchas cosas y ellos comenzaron a murmurar y a criticar en contra de Dios, en contra de Moisés y decían, ¿por qué nos sacaron de Egipto? En Egipto nos sentábamos y comíamos bien y no nos faltaba nada, pero en realidad ellos no se acordaban que en Egipto eran esclavos y que ahora el Señor les había hecho libres. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros, mis hermanos. Comenzamos a seguir a Cristo, pero no tenemos en cuenta que ya no somos esclavos del pecado, que ya no somos esclavos para hacer lo malo ante los ojos de Dios, sino que ahora somos libres para servirle a Él. Y a pesar de que tenga una prueba en mi salud, a pesar de que tenga un sufrimiento que estoy pasando, pues aún eso el Señor lo permite. Y yo debo ser agradecido aún en eso. Ese es el precio de seguir a Jesús. Es saber que tal vez no puedo tener todas las comodidades o no puedo tener todo lo que quiera o incluso van a venir momentos muy difíciles a mi vida. Pero a pesar de eso, yo puedo estar confiado en que el Señor está conmigo. Estos tres hombres que nosotros vemos acá nos dan ese ejemplo de los seguidores que vienen a Jesús, pero cuando ven lo que deben pagar, el precio que deben pagar, el sufrimiento que deben pasar, ellos dicen, no, esto no es para mí. Entonces regreso al mundo. Y es interesante porque, ¿sabes? Hay un cuarto ejemplo, que como seguidor de Cristo no está dispuesto a pagar ese precio para seguir a Jesús. Y este es aún un poco más peligroso que los anteriores, porque este es un hombre que sabe la ley, es un hombre que conoce mucho y sabe lo que debe hacer, pero hay algo que no lo deja pagar ese precio. Quiero que por favor revisemos Lucas, estamos en Lucas, ¿cierto? Avancemos un poco más al capítulo 18. Ya vimos a estos tres hombres que no quisieron pagar ese precio por seguir a Jesús, pero hay uno más. Y este hombre es un hombre importante también. Lucas 18 te va a narrar acerca del joven rico. Y de seguro tú has escuchado esta ilustración, este relato. Y sabes, este relato nosotros también lo encontramos en Mateo 19, del 16 al 30, y también en Marcos 10, del 17 al 31. Pero en esta ocasión vamos a leer el relato que teníamos acá en Lucas capítulo 18. Y quiero leerte el versículo 18 en adelante. La palabra de Dios dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, vemos acá un cuarto ejemplo de un hombre que se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo quiero heredar la vida eterna, yo quiero tener la salvación de la que tú hablas, la que tú ofreces, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, empezando primero, ¿cierto? Este joven rico le llama maestro bueno, y Jesús dice: ¿por qué me dices bueno si el único bueno es Dios? En la cultura judía, esta palabra que nosotros la leemos acá como bueno, era usada solamente y únicamente para referirse a Dios. Entonces, cuando este joven habla
y se dirige hacia Jesús con este término, Jesús está haciéndole caer en cuenta que lo está llamando a él mismo Dios, que lo está llamando a él mismo el Hijo de Dios, Dios mismo, que estaba reconociendo la naturaleza divina de Jesús. Pero luego vemos que Jesús le dice, los mandamientos sabes. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre principal, dice. Era un hombre importante, era un hombre que conocía la ley, era un hombre que había estudiado la ley, dice acá, desde su juventud, o sea, desde muy chiquito él fue criado con la ley y él sabía lo que decía la ley. Y Jesús le dice los mandamientos, ¿cierto? Le dice cada uno de los mandamientos que él debe cumplir y él le dice, pero es que yo ya he cumplido eso, entonces ya soy salvo. Ahora, cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta de que en esa cultura, y no solo en esa cultura, sino en nuestra cultura y en el mundo entero, cuando nosotros vemos una persona buena decimos, wow, esa persona se merece el cielo, ¿cierto? Y pensamos que me merezco el cielo porque soy bueno. Es lo que estaba diciendo este joven. Yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, entonces soy bueno, soy perfecto, merezco ir al cielo. Y cuando nosotros recordamos, ¿cierto?, lo que hemos estado aprendiendo todos estos domingos anteriores, vemos que en realidad la salvación no es por mis obras, no es por mis actos, no es porque yo soy bueno, porque yo le caigo bien a todo el mundo, no. El Evangelio nos muestra y es muy claro en decirnos que yo soy un pecador y que lo que yo merezco es una condenación. Y es importante recordar y recalcar siempre esto, porque mi salvación no depende de mis obras, no depende de lo bueno que soy, no depende de lo que puedo hacer, no, sino solamente de Cristo. Y cuando este hombre se acerca a Jesús, vemos que primeramente él tenía un concepto errado de lo que era alcanzar el reino de los cielos. Y él pensaba que podía hacerlo con sus obras. Y Jesús le va a dar una respuesta que es como haberle dado un golpe, donde a él lo confronta y él se va a ver en un punto en el que dice, wow, en realidad yo no soy salvo, necesito ser salvo. Pero su reacción es lo que nos hace ver que él no estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Entonces seguimos nuestro relato y vemos acá cómo Jesús comienza a nombrar esos mandamientos. Como este joven tenía muy presente que él merecía el cielo. Pero cuando Jesús le dice en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Jesús le dijo, bueno, tú te jactas de que has obedecido la ley, de que desde muy pequeño conoces la ley, sabes, te falta algo, te falta una cosa, y esa cosa es importante. Le dice, anda, vende todo lo que tienes, versículo 22, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando Jesús le muestra los mandamientos que él debía seguir, ¿recuerdas? Comenzó a decirle los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le estaba citando los mandamientos, pero también hay un mandamiento donde dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces lo que Jesús estaba dándole a entender es que él, si se jactaba de cumplir los mandamientos, había algo que no había cumplido y era amar a su prójimo, el darlo todo por ese prójimo. Es lo que Jesús nos mostró. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y vino acá a este mundo a servirnos. ¿Recuerdan cuando él estuvo en la última cena? Dijo, yo vine a servir, no vine a ser servido. Y él dio su vida por rescate, por cada uno de nosotros. Lo hizo por mí, lo hizo por ti y por cada uno de los que necesita ese amor, o sea, todo el mundo. Él lo hizo. Pero ¿sabes? Este joven rico dice que se entristeció. Dice ahí, versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús le dijo, si te jactas de obedecer la ley, vende todo. Demuestra que no amas
las cosas materiales. Demuestra que me amas a mí, incluso por encima de eso. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Se puso triste. ¿Por qué? Dice acá el Evangelio de Lucas, porque era muy rico. Ahora, nosotros podemos leer en el relato de Marcos, te dije Marcos 10, del 17 al 31, y tú vas a ver que Jesús está por salir y dice que un hombre llega corriendo y se arrodilla ante él. Era este joven. Vemos que él en realidad estaba buscando a Jesús. Pero cuando él se topa con que debe dejar lo que más ama y hacer de Cristo su primer amor y dejar de buscar las cosas terrenales, sino más bien interesarse por los tesoros del cielo, ¿sabes lo que hace este joven? Se pone de pie y se va. Se va triste. Ni siquiera lo medita, ni siquiera se pone a analizar la posibilidad de hacerlo, sino dice que él se levanta y se va triste, se fue, pensando en que tal vez él no va a alcanzar la vida eterna, porque él tenía, como dijimos, esa idea equivocada de que la salvación era por sus obras. Ahora, con este cuarto ejemplo, te dije que era un poco más peligroso que los demás. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía la ley. Era un hombre que vivía bajo la ley y no estaba dispuesto a dejar ese amor a las riquezas para poder seguir a Jesús. Entonces puede pasar que tal vez eres una persona que creció en la iglesia, que conoce la iglesia, pero que no has dejado de amar al mundo antes que a Dios. Y como testimonio personal, yo te cuento que crecí en un hogar cristiano. Mis padres aceptaron a Cristo cuando yo tenía aproximadamente 3 años. Era muy pequeño, entonces prácticamente crecí en la iglesia y me sabía todas las historias y me sabía los versículos, e incluso ayudaba a veces a las maestras a poder dar la clase, porque yo ya me sabía las historias bíblicas, las había visto desde chiquito, pero nunca había experimentado el amor de Dios, sino hasta que tuve 14 años. Pasé toda mi infancia y prácticamente mi preadolescencia creyendo que era salvo porque sabía de la Biblia, creyendo que era salvo porque iba a la iglesia y porque no había otra cosa que hacía sino ir a la iglesia, leer la Biblia, y en la casa orábamos y leíamos la Biblia. Entonces yo decía, soy salvo. Pero cuando alguien me dijo, no te salvas por eso, yo me quedé así como este joven, un poco pensativo. Dije, wow, ¿cómo es que no me salvo por eso? Si yo soy un buen chico, me sé la Biblia, sé lo que dice ahí. Me dices que la salvación no es algo tuyo, es algo solamente de Dios. Es algo solamente que Cristo puede hacer. Y uno se queda confrontado porque la palabra de Dios te confronta. Y yo reconocí que Jesús era el único que podía salvarme. Entonces vemos acá que Jesús, esto es lo que le dice a este joven: vende las riquezas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Estaba diciendo, yo debo ser tu prioridad, tu amor antes que las riquezas, antes que lo material. Yo debo ser aquello que tú amas y aquello que tú anhelas con todo tu corazón, con toda tu vida. Entonces, hermanos, podemos aprender de cada uno de estos ejemplos que hay un precio que debemos pagar por seguir a Cristo. Un precio en el que yo debo evaluar cuál es mi prioridad, qué es lo que más me duele dejar a mí. Puede ser mis bienes materiales, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa que está desplazando a Cristo del primer lugar. Y si tú has decidido seguir a Cristo, pues tu decisión debe ser firme, no volver atrás, a pesar de las situaciones que se te puedan venir, a pesar de lo mal que puedas pasar en algunas circunstancias. Pues recuerda, el Señor está contigo. El Señor siempre les mostró a ellos que a pesar de que no tenían lo que pudieran desear, el reino de los cielos era mucho más importante que cualquier cosa que pueda pasar acá en esta tierra. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, porque estamos de paso en este mundo. Si tú le has dado un lugar a Cristo en tu corazón y eres un hijo de Dios, entonces debes entender esto. Estás solamente de paso en este mundo. Y el día que debas partir a la presencia del Señor, allá va a ser lo que realmente importe. Entonces, si tú en esta vida no te esforzaste por obtener tesoros en el cielo, entonces tu vida no tuvo sentido.
porque estuviste tan ocupado buscando las cosas de este mundo y te olvidaste de que tú, como un hijo de Dios, no perteneces acá. Así que como seguidores de Cristo, como discípulos de Él, debemos renunciar a todo aquello que nos ata para no poder crecer y también dar fruto y sembrar la palabra de Dios en los corazones de las demás personas. Necesitamos tener siempre presente que como un hijo de Dios debo glorificarlo a Él, debo honrar a Él con mi vida, pero también debo compartir con otros lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y a pesar de las pruebas y circunstancias, decirles que el Señor está con nosotros. Él lo dijo, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el costo de seguir a Jesús es algo que te puede hacer a ti desistir tal vez, pero es algo que te puede también motivar y decir, yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Un precio en donde tal vez voy a tener trayectos de dolor, pruebas que me van a traer aflicción, pero aún a pesar de eso, el Señor va a estar con nosotros. Y recuerda esto, estamos de paso acá. Cuando partamos de este mundo, ahí recién empieza nuestra vida eterna, la vida en el cielo, donde yo voy a poder disfrutar y voy a poder gozar de todos esos tesoros que pude hacer mientras estuve acá. Así que eso es, mis hermanos, si hemos decidido seguir a Cristo, tengamos firme esa decisión y que podamos también guiar a otros a seguir a Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver, Señor, en tu palabra que realmente muchas veces queremos seguirte, queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, pero muchas veces lo hacemos con malas intenciones, Señor. No con la motivación correcta, no con la intención correcta, sino más bien estamos pensando en cualquier otra cosa, Señor, y no estamos escuchando realmente lo que tú pides de cada uno de nosotros. Gracias porque con el ejemplo de cada uno de estos hombres podemos ver cómo tú llamabas, Señor, a estos hombres a que te sigan, a que te sirvan, a que comuniquen tu palabra a las demás personas. Pero siempre había una excusa, siempre había un pero, y es triste, Padre, ver cómo aún hoy en día se sigue viendo eso, Señor. Líbranos, Señor, de poder ser esas personas que solo te siguen por interés, que solo te siguen porque puedes solucionar nuestros problemas, Señor. Es triste ver cómo podemos aún seguirte por eso. Pero ayúdanos, Señor, a que si hemos tomado este camino de poder seguir tu palabra, de poder seguir creciendo en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, pues que pueda ser algo genuino, Señor. Que podamos ser siervos útiles en tus manos y así también compartir a más personas, Señor, a las personas que nos rodean, en mi casa, en mi trabajo, en cualquier lugar, Señor, en el que tú tengas para nosotros. Que podamos también compartir tu palabra y así también mostrar a los demás lo que es seguirte a ti, Señor. A pesar de pruebas y dificultades, debemos seguir firmes en seguirte a ti y que la gente vea que no es una emoción, que no es algo pasajero, sino que es algo real, Señor. Que hemos decidido seguirte a ti y vamos a hacerlo siempre para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra en esta mañana. Yo te pido que seas permitiendo que cada uno de los que escuchó tu mensaje en esta mañana pueda ponerlo en práctica, Señor. Y que al terminar, Señor, esta transmisión, podamos también evaluar nuestra vida. ¿Qué es lo que está en primer lugar? Y si eso está evitando que podamos seguirte a ti con toda libertad y también tener ese corazón agradecido por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, qué hermoso es poder escuchar lo que el Señor tenía para nosotros. Gracias por habernos acompañado. Espero que Dios haya hablado a tu vida y recuerda, Él debe ser tu prioridad. Si decidiste seguir a Cristo, debes estar dispuesto a pagar ese precio y a saber que Él va a estar contigo siempre. Que Dios te bendiga. Nos vamos a despedir alabando a nuestro Dios.
gracias a nuestro Señor por la prédica que hemos recibido el día de hoy a través de nuestro hermano Gabriel, que nos ha traído una porción de la palabra de Dios. Vamos a cantar nuevamente, vamos a despedirnos cantando y invitar a los hermanos a que la práctica de la palabra de Dios, a que la lectura de la palabra de Dios y a que la oración sea una práctica constante en nosotros y sea diaria. Vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna y mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y fiel es nuestro Señor para cumplir todas sus promesas. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Hermanos, estamos despedidos. Dios bendiga grandemente cada una de sus vidas y podamos seguirnos viendo por este medio.